Casi todo el mundo ha oído hablar de una embarcación legendaria y de la madera con la que fue construida, la madera de Gopher. Pero, ¿y si esa historia fuera mucho más de lo que nos han contado? Hoy vamos a sumergirnos en una teoría que no solo redefine esta madera, sino que de paso replantea toda la historia de la civilización. Muy bien, vamos directo al grano. La pregunta parece simple: ¿qué es en realidad la madera de Gopher? Pero la respuesta, según el material que vamos a analizar, nos va a llevar a un viaje a un mundo que ya no existe. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Olvidémonos de buscar un árbol de Gopher. Según esta teoría unificada de la historia geológica, o TUAG, Gopher no es una especie, es una descripción. Describe una madera con una característica que hoy en día, que hoy parece imposible. No tiene anillos de crecimiento. Un momento, ¿madera sin anillos? ¿Cómo es eso posible? Los anillos de un árbol, como sabemos, marcan el paso de las estaciones, los ciclos de crecimiento y descanso. Para que exista una madera sin esos anillos, se necesita algo radical, un mundo sin estaciones. Y eso es precisamente lo que propone esta teoría. Para entender la madera, primero tenemos que entender el mundo que la produjo, un mundo muy, muy distinto al nuestro. El punto de partida es literalmente un cambio a escala planetaria. Pensemos en la Tierra. Hoy tiene una inclinación de unos 23.5 grados, lo que nos da las estaciones. Pero esta teoría dice, no, antes de la gran catástrofe, la inclinación era de 0 grados. La Tierra giraba perfectamente derecha. Las consecuencias de algo así son, gigantescas. Sin inclinación no hay estaciones, nada de veranos calurosos o inviernos helados. Eso significa un clima global increíblemente estable. La temperatura, la luz, todo constante. Y para las plantas, para los árboles, ¿qué significaría? Crecimiento continuo, sin pausas, sin interrupciones y, por lo tanto, sin anillos. Pero esperen, que hay más. No era solo la inclinación del planeta. La teoría también habla de una atmósfera completamente diferente, mucho más densa. Y, ojo a esto, con niveles de oxígeno de entre el 30 y el 35%. Esto habría permitido una biología a una escala monumental. Pensemos en formas de vida gigantescas y una productividad biológica cubriendo el planeta entero. Aquí se ve el contraste clarísimo. Es como hablar de dos planetas diferentes. Por un lado, el mundo prediluvio, sin inclinación, sin estaciones, una atmósfera súper densa y, claro, madera sin anillos. Y por otro, nuestro mundo, inclinado, con 4 estaciones, una atmósfera más delgada y madera con anillos. Fue un cambio total que reescribió las reglas de la vida. Ok, entonces tenemos esta madera súper especial de un mundo perdido. ¿Y para qué servía? Pues bien, según esta teoría, su propósito era construir la embarcación de supervivencia definitiva, la única que podría cruzar el abismo entre esos dos mundos. ¡Exacto! La madera de Gopher, fuerte, continua, sin anillos. Pensemos en su estructura. Sin los puntos débiles que los anillos a veces crean, sería el material perfecto, el ideal, para una construcción que debía aguantar, el fin del mundo tal y como se conocía. ¿Y a bordo de esta arca increíble? ¿Cuánta gente? Un número pequeñísimo. Apenas 8 personas. Solo 8. El futuro completo de nuestra especie estaba en sus manos, y más importante, en lo que llevaban con ellos. Y aquí es donde la idea del arca se expande, porque lo que se transportaba no era solo gente y animales. La carga más valiosa, según esta teoría, era información. El arca no solo salvó la vida, salvó los planos de nuestro futuro. Hablemos primero del plano genético. La teoría usa un término genial, un genoma precargado. Es decir, un ADN con una fidelidad y una riqueza de información perfectas, protegido de la radiación por esa atmósfera densa de la que hablamos. Toda esa riqueza genética estaba lista para desplegarse. Y de ahí, supuestamente, saldría toda la diversidad de los seres humanos que vemos hoy. Y luego está el plano cultural, importantísimo. Estos 8 sobrevivientes no eran para nada gente primitiva. No, eran los herederos de una civilización avanzada. Llevaban en sus mentes el conocimiento, cómo cultivar, cómo construir, matemáticas, astronomía. No empezaban de cero,
sino que estaban restaurando una copia de seguridad. Y esta idea, la de reconstruir de memoria, nos lleva a uno de los grandes enigmas de la historia y la arqueología. La civilización no emergió, reemergió. Esta frase es la clave de todo. Pensemos en las primeras grandes civilizaciones, como Egipto o Sumeria. En el registro histórico parecen aparecer de repente, ya muy avanzadas. Esta teoría dice, claro, porque no surgieron de la nada, fueron reconstruidas. Y bueno, ¿cómo encaja esto con la datación que conocemos? Aquí, la teoría se mete en un tema técnico pero clave. Sostiene que una catástrofe global habría alterado por completo las proporciones de carbono en la atmósfera. El resultado, que las pruebas de radiocarbono para esa época darían fechas mucho más antiguas de lo real. Así, sitios que parecen tener miles de años podrían ser reconstrucciones mucho más recientes hechas por gente que ya sabía lo que hacía. ¿Y todo este proceso de reconstrucción, cuánto tiempo tomó? La teoría propone una cifra, 200 generaciones, que en la gran escala de la historia humana es increíblemente rápido, un verdadero parpadeo. Así que, si juntamos las piezas, un genoma precargado lleno de potencial y un conocimiento cultural heredado, la combinación de ambos habría permitido una explosión, tanto biológica como cultural. Pasar de solo 8 personas a toda la diversidad y complejidad de la civilización humana en apenas 200 generaciones. Y con esto cerramos el círculo. Volvemos al principio. Dentro de este marco, la madera de Gopher deja de ser solo un tipo de madera. Se convierte en algo mucho más grande. Es el material que sirvió de escudo, el que protegió los planos genéticos y culturales de la humanidad, asegurando que todo lo que somos no se perdiera para siempre. Lo que nos presenta esta teoría unificada de la historia geológica es, al final, una forma completamente diferente de leer la historia. Y nos deja con una pregunta para reflexionar. Más allá de si aceptamos o no estas ideas, ¿qué otras historias podrían estar ahí mismo, escondidas en los datos, esperando simplemente que encontremos una nueva forma de leerlas?